Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Hoy traemos al canal una persona muy especial para mí, en las diferencias horarias brutales. Se llama Daniel, vive en Vietnam y nos va a contar un poco la sociedad y cultura de ese país, sobre todo de una zona muy salvática, ¿no? En las montañas profundas, ¿no? De Vietnam. Y nada, bueno, Daniel, preséntate y quién eres y qué haces ahí. Vale, pues empezaré como diciendo lo mismo que tú. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde estén, cuando lo vean. Mi nombre es Dani o Daniel. Hace 10 años que vine por primera vez a Vietnam y venía de turismo sin la mentalidad o la idea de quedarme aquí. Y han pasado 10 años y han sido aquí, en el pueblo de Ha Giang, en el norte de Vietnam, donde conocí a mi mujer y hoy donde vivo y resido actualmente. Bueno, Daniel, eh, vamos a empezar un poquito con el turrón, ¿vale? Vamos a empezar porque, claro, antes de llegar ahí, has tenido una vida anterior, claro, evidentemente. Entonces, ¿cómo empiezas con esto de los viajes? Porque sé que has sido un poquito no, mucho, muy viajero. ¿Cuál fue el inicio de tus viajes? ¿Dónde empezaste a viajar y todas estas cosas? Bueno, siempre he sido un poco bala perdida. Me gustaba mucho leer sobre viajes y siempre me ha gustado mucho ir a la montaña, a la naturaleza, ¿no? Y obviamente empecé pues en Galicia, porque mi familia es gallega, aunque yo me crié en Barcelona, y empecé a recorrer primero España, pero luego me sentí que necesitaba más y pasé 2 años en Sudamérica, viajando por Argentina, Colombia, Panamá, Costa Rica. Estuve casi 2, 3 años y cuando me quedé casi sin dinero, regresé a España a trabajar y a estudiar. Y al final de 4 o 5 años de estar en un loop, el hecho de, bueno, de trabajar, estudiar, me volví como a agobiar, a sentir que necesitaba otra vez escapar de la rutina. Y fue cuando decidí irme desde Barcelona hasta Singapur a pie. Y fue cuando crucé todo Rusia, todo China, Vietnam. Pasa que en el camino me encontré Ha Giang, me enamoré de este lugar muchísimo y como que me llamó mucho. Seguí viajando, pero siempre volví a este pueblecito de Vietnam. Y aquí estoy. O sea, nos estás diciendo que eso es una información que no tenía, que te fuiste desde Barcelona hasta Singapur andando. A ver, andando, pillando bus y transporte público, pero yo siempre es una persona que me ha dado mucho miedo volar, a pensar que vuelo mucho a España a ver a mi familia, pero me da mucho pánico los aviones. Entonces mi idea era llegar hasta Singapur sin ningún tipo de vuelo. Entonces fue cuando recorrí, bueno, fui hasta de Europa hasta Rusia y ahí pillé el transiberiano, hice todo transiberiano y crucé Mongolia a pie y luego China y hasta llegar a Vietnam. Mongolia a pie. O sea, A ver, no, a ver, que te entiendo, pero es que En, me en, parece. China hice mucho autostop, se llama hitchhiking Sí, autostop en China. Era sí. muy difícil porque no siempre quieren pillar a extranjeros en China, ¿no? Pero Mongolia me fue bastante fácil. Sí que es verdad que los últimos kilómetros en Mongolia hay que ir en tren, porque es que Mongolia es un desierto, una estepa brutal y es imposible ir porque son kilómetros y kilómetros de nada, absolutamente nada. Y claro, cuando yo viajé fue ya hace más de 12 años, con lo cual por aquel momento no había las redes sociales como hay ahora, que mucha gente viaja y se puede pagar esos viajes a la vez que van viajando. En mi época no, con lo cual no era tan fácil el hecho de poder viajar y acampar en cualquier lado, y entonces tenía que estar todo un poco más controlado. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, viajaba sin internet, con lo cual los libros, pues para mí era básico, los mapas y cómo verme y sobre todo el preguntar a la gente. Y era lo bonito, porque al final, por ejemplo, luego si quieres lo hablamos más adelante, el tema de la visa de China fue todo una odisea. Joder, no, sí, sé que ahora ya los españoles lo tenemos muy fácil, pero sé que hace 15 o 20 años era muy complicado entrar a China. Prácticamente hasta la apertura económica, eso era complicado. La persona que viaja a China y podía estar en residencia
tenía que haber tenido muchos papeles. Sí. Pues bueno, llegas a... Bueno, aparte de... O sea, ya hemos visto que has estado en Hispanoamérica, has estado por toda Europa, por toda Asia, ¿no? ¿Has hecho más viajes aparte de esos continentes? ¿Has estado por otras partes del mundo? A ver, he estado en África, solamente en Kenia y en Marruecos. No he tenido grandes oportunidades de conocer mejor el continente africano. Y luego solamente de la parte de Australia solo he estado en Nueva Zelanda. Claro. No he podido expandir más. Sí que he estado en Japón, así como en la isla alejado de Vietnam, pero ha sido más el continente, Sudamérica, Europa y Asia. Ya está bien, ya. Porque te has pegado buenos viajes, buenos. Bueno, pues bueno, vamos a continuar, ¿vale? Y vamos a empezar ya, pues un poco por el tema que nos ha llevado aquí, que es Vietnam, que es la curiosidad que tenemos, ¿no? Y sobre todo, tú que eres residente, que siempre verás otro tipo, no es lo mismo que ser turista, que vas con mucho un mes tal y no puedes percibir todo el tema cultural de ahí, sino tú ya al estar conviviendo ya digamos, con la gente del país, tiene más arraigo, ¿no? Bueno, esa es la zona esa que tú me has dicho antes, que yo no sé si lo pronunciamos bien, nosotros con nuestro español latino, decimos Haiyan. Tú me has dicho que tiene otro tipo de nombre, ¿no? Que los propios lugareños lo llaman de otra forma, ¿no? Sí, depende de si es más en el sur de Vietnam, que sí que lo pronuncian como Hajiang, y si nosotros lo leemos en español es Hajiang, pero la gente aquí del norte le llamamos Hazang, porque como la G y la I es como Z, pues Hazang. O sea, y eso es por qué, porque digamos, el vietnamita que usan en la parte esta es más otro tipo de vietnamita o un dialecto. No, es el mismo idioma. Tanto el norte, del sur como en el centro es el mismo idioma, lo que sí que es verdad que tienen como expresiones diferentes y algún acento diferente. Pero a mí me choca más porque yo creo que es más diferente a veces puede ser el español que se habla más en el norte como el andaluz, ¿no? Que sigue siendo español también, pero sí que se nota mucho más el acento, ¿no? Andaluz es súper entendible y reconocible, pero sí que aquí en el norte hay como pequeñas diferencias fónicas, ¿no? Que dentro de lo que es el lenguaje vietnamita, que es muy complicado de hablar porque tiene 7 diferentes tonos, hay pequeñas palabras que se diferencian entre el sur y el norte, pero todo el lenguaje vietnamita es entendible en todo el país. Vale. Bueno, entre ellos supongo que ir a estudiar, madre mía, ¿dónde estoy? Bueno, ¿sabes? Una cosa que se me ha preocupado mucho cuando viajo por ahí es no ofender a los lugareños. O sea, es decir, llegar y como son costumbres diferentes, ¿sabes? Pues quiero entender qué cosas, cuando yo llego a Vietnam, no debo hacer bajo ningún concepto y qué cosas sí que se pueden hacer. O qué cosas son tan diferentes para, digamos, un europeo del sur que para un vietnamita, ¿no? Entonces, me gustaría un poco que nos expliques pues, cosas así para que no metamos la pata, ¿sabes? Bajamos del avión y ya al segundo 3 ya estemos ahí en un follón. ¿Qué cosas no deberíamos hacer, digamos, un español o un europeo en Vietnam? La verdad que tengo que reconocer, honestamente, que Vietnam es un país muy tolerante en muchas cosas, ¿no? Obviamente siempre hay que mantener un respeto en ciertas cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que es un país que está abierto a muchísimas cosas, a cambios que estoy viendo desde que yo vivo aquí. Pero sí que es verdad que hay ciertas cosas que, por ejemplo, no están bien vistas. Si me lo permites decir, mi mujer tiene un dicho que dice que es más fácil encontrar a una persona meando en la calle que dando un abrazo a alguien que quiere. Es decir, que el contacto físico no está tan a la orden del día en Vietnam como puede ser, por ejemplo, entre la cultura europea o en este caso la española, ¿no? Por ejemplo, yo no voy a conocer a alguien por ejemplo, ajeno a mí y le voy a dar un abrazo al verlo.
Es decir, que el contacto físico es algo que se respeta bastante aquí en Vietnam, sobre todo en los pueblos. Grandes ciudades, esto está evolucionando, pero en los pueblos el contacto físico sí que es más, hay que tener más cuidado. Y mucha gente que puede ser budista, el hecho de tocarle la cabeza a los niños no está bien visto. Hay muchas madres o padres que no les gustan que los profesores, a veces los extranjeros que están aquí enseñando, les toquen la cabeza a los niños. No lo ven bien. ¿Eso es por algún tema religioso o Sí, cultural o...? es más religioso, es un tema de que como ellos consideran que a veces está aquí el alma Ah, y vale. que no es bien. También pequeñas cosas como por ejemplo donde tienen ellos los altares, que para la familia, para recordar a las familias que tienen a veces en su casa un altar donde ponen las fotos de la gente que falleció y ellos les hacen ofrendas, pues ir ahí, por ejemplo, sin camiseta, o ir allí, por ejemplo, incluso a veces, depende de qué familia, en pantalones cortos. Es decir, que siempre a los ancestros se tiene que dar un respeto. Sobre todo si entras en casa de alguien, es bastante importante dar ese respeto. Y luego pequeñas cosas, como por ejemplo el hecho de entrar en casa de alguien o ajena con los zapatos puestos. ¿Sabes? Aquí, no solamente en Vietnam, es una cosa que es común en todo Asia. Parece una tontería, pero en verdad es una falta de respeto entrar en casa de alguien con el calzado puesto. O sea, pero, por ejemplo, pero me refiero, o sea, quitarse los zapatos, pero también quitarse los calcetines o se puede dejar los calcetines puestos, ¿no? Sí, 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 sí. Normalmente aquí, como hace mucho calor en todo el año, No, la no lleva gente calcetines. llevamos siempre las sandalias o las flip-flops, pero sí que en invierno si llevas calcetines, los calcetines está permitido en ese sentido. Lo más importante es como fuera se considera que es sucio y tu casa es limpia, no entres lo que estás pisando en la calle en el interior de tu casa que está limpia. Vale, vale, vale. Que, Vale, que, pues está. que parece tontería, pero en verdad es una falta de respeto que a la gente aquí mayor no le gusta nada. Y obviamente para mí lo del contacto físico y luego ya más en templos, pero eso ya se ve en todo el sudeste asiático cuando tú entres a un templo, ¿no? Que no entres en tirantes o que no vayas en falda corta. Es como, no, como que la vestimenta no es la adecuada para visitar esos lugares. Pero aparte de eso que te he contado, te digo, Vietnam es muy tolerante, al menos la gente que yo conozco y donde he vivido yo en el norte de Vietnam, es bastante tolerante con muchísimas cosas. Vale, vale. Bueno, pues está bien. Pues mira, no tocaré, nos quitaremos, si vamos un día a Vietnam, nos quitaremos el tema mediterráneo de en medio. Digo, nos ponemos. Eh, bueno, para preparar un viaje a Vietnam, ¿no? O sea, exactamente qué tipo de visas tenemos que tener, qué hay que prepararse, sé que vacunarse de alguna manera y dónde llegar, a qué sitio más o menos, a Hanoi, a qué hay que hacer para llegar a Vietnam de forma Bueno, bien. primero mirar sobre todo de qué país vienes para el tema de las visas. Actualmente los españoles tenemos 45 días de permiso, con lo cual es muy bueno porque son muchos días para poder disfrutar del país. Con lo cual, eso, primero que mirar el tema de las visas. No sé en qué países sudamericanos también habría que mirarlo. Yo sé que Chile, no sé por qué el motivo, tiene 90 días, tiene más que los españoles. No sé otros países como Argentina. Creo que a lo mejor sí que se necesitan visado. Eso es lo más importante. Y luego, yo siempre recomiendo, si se puede, empezar o por Hanoi o por Ho Chi Minh, porque Vietnam es un país tan alargado que si empiezas, o sea, si el vuelo aterriza en Hanoi y te sale en Hanoi, vas a tener que dar un montón de vueltas. Con lo cual yo considero siempre coger un vuelo de llegada, por ejemplo, en Ho Chi Minh y poco a poco ir subiendo hasta Hanoi y en Hanoi ya regresar. Si se puede y los vuelos son baratos y económicos, yo creo que es la mejor manera de recorrer el país porque no tienes que regresar otra vez al punto de origen. O sea, y a nivel, actualmente es que eso no lo he mirado, pero actualmente son económicos, se puede hacer un viaje económico a Vietnam o... Vietnam es un país que es muy asequible para cualquier bolsillo. Obviamente hay resorts que tú te puedes gastar mucho dinero, pero también es un país muy asequible para viajar. Los transportes públicos como los buses, cama, que le llaman aquí, que son nocturnos, son buenos, son cómodos, te mueven muchísima distancia por quizá a veces 15, 20 euros, incluso depende de cómo
hay veces que los vuelos internos, que Vietnam tiene un montón de aeropuertos internos, son también muy baratos. Comer es increíblemente barato. Hay mucha comida de calle como el pho o el com rang, que son el arroz, que es súper barato y puedes comer por 2 euros. Con lo cual, Vietnam para viajar es un país muy asequible. Hablando del tema de comer, que eso siempre a los españoles nos gusta mucho, el tema de comer. O sea, que nos estás contando que la comida de calle es buena, pero a nivel, digamos, higiene, A ver, eh, es que es difícil de predecir. Yo siempre aconsejo, pero a lo mejor esto es una opinión personal que puedo estar totalmente equivocado. Yo siempre digo a la gente que por la noche, sobre todo en la época que es muy húmeda, que hace mucha calor, yo no comería nada que estuviera crudo todo el día fuera en la calle, porque puede traer microbio o bacterias y te puede sentar mal. Yo siempre considero que por la noche todo lo que esté cocinado, aunque sea vuelta y vuelta en plancha, mucho mejor que, por ejemplo, comerse una ensalada por la noche que a lo mejor ha estado todo el día en la calle con el calor, con las moscas, con bacterias y que te lo vas a comer crudo. Ahí puede ser, ¿eh? Que no tiene por qué, pero bueno, que yo eso intento siempre evitarlo cuando he viajado a grandes ciudades. vale. No, o sea, porque, Pero, claro, pero es sí, que no te digo, el viajar, normalmente la comida aquí bien. A ver, no pasa un control de calidad exhaustivo como puede pasar en otros países, pero bien. vale. Pero también se puede comer, digamos, eso mismo que está en la calle, se puede comer, digamos, en sitios un poquito más, aunque sea por un poquito más de precio, en locales, ¿no? O sea, porque hay mucha diferencia entre la comida que está hecha en la calle y la comida que sale, digamos, entre comillas, en un restaurante. O sea, ¿la diferencia de calidad es igual Yo te digo, o- los vietnamitas normalmente comen en puestos de la calle porque la comida es buena y barata. Sí que es verdad que no todo el mundo se puede acostumbrar a lo que es el sabor 100% vietnamita. ¿Vale? Entonces, los restaurantes, la diferencia de precio puede ser solamente 5 euros más. Es decir, por ejemplo, en la calle, un plato de esto de noodles, el pho típico, te puede costar 2 3 euros y quizá en un restaurante un poco más de alta gama te puede costar 7 8. No estamos hablando de cantidades burrables, pero sí que es verdad que la comida en la calle, tipo pho, el bun cha, que son muy típicos, yo siempre recomiendo la calle porque es auténtico de Vietnam y el sabor es bueno. Vale, vale, pues nada, es que te lo digo por los temas estomacales que a veces, ¿sabes? Vas ahí de viaje, te pegas 2 días para llegar a un sitio y después estás 4 malísimo, ¿no? Pero Sí. bueno. Entonces, una vez llegas a Vietnam, ya vamos a tu zona, a Haiyan. Y algo que me ha tomado mucho la curiosidad es el tema este de los motoloops, que eso no lo había visto nada, ¿no? Que te cogen una moto y empiecen a pegar vueltas por ahí, ¿sabes? Por las montañas, para arriba, para abajo, ¿sabes? Yo que soy motero, digo, ir de paquete, no sé, pero bueno. Dime, eso exactamente, o sea, el viaje así, ¿qué es? ¿Que vas de aldea en aldea mirando los sitios? ¿O por qué se hace los motoloops? Y no se hace, Yo por sí, ejemplo, yo, en autobús. Yo si quieres te digo un poco lo que es lo estándar y luego si quieres dan más preguntas pequeñas porque la verdad que es que hay mucha información. Haiyan Loop, ¿vale? Cuando yo vine aquí por primera vez, esto era, vamos, aquí no había casi nadie, ¿vale? De hecho, había muy pocos homestays y lo que era famoso es alquilarte una moto, te ibas para las montañas y es una ruta que es circular, por eso se llama Loop, empieza en la ciudad de Haiyan y acaba. Y son 3 o 4 días recorriendo la ruta en moto por las montañas. ¿Qué ha sucedido? Vietnam hoy en día está muy de moda y más el Haiyan Loop porque visualmente es espectacular, es lo mejor que Vietnam. Sí, Pero sí que eso es verdad que al estar trending y al aparecer mucho en redes sociales ha pegado un boom brutal y el tema es que al ser solo una carretera, hoy en día hay muchísima masificación y la verdad que está afectando mucho a la vida local aquí, pero es un arma de doble filo. Obviamente los locales, para ellos, el sector turístico les proporciona muchísimo dinero, pero sí que es verdad que se están destrozando muchas partes de identidad de las etnias, que es lo que mi mujer está intentando proteger con el loop que nosotros hacemos.
Claro, el tema está, claro, que eso se me pasa igual, ¿no? O sea, un poco el progreso económico y después cuando hay una masividad en el turismo, se destruye un poco la identidad cultural propia, ¿no? Que es propiamente lo que la gente va a querer ir a ver, ¿no? O sea, porque si tú te vas a Hainan es para ver un poco las diferencias culturales, ¿no? Entonces, claro, al haber tanta masividad de turismo, la gente se acostumbra a tener dinero un poco más fácil y El tema que se ha puesto muy de moda, el tema de los que le llaman aquí los party tours, que son grupos que son más de 50 personas en fila india y van a los miradores, beben cerveza, están con el karaoke a todo volumen y claro, quieras o no, esto sí que afecta o impacta visualmente, sobre todo para mí, que yo me acuerdo que la primera vez que lo hice, el Haiyan Loop, fue hace 10 años y paraban los miradores, que no eran miradores, es simplemente apartar la moto en la carretera, sentarse ahí y disfrutar el paisaje. Ahora han puesto y están construyendo más y más miradores, más cafés, y como son mucha gente joven a veces estos grupos que quieren fiesta, como que en vez de pararte y de escuchar o mirar el paisaje, estás escuchando el Waka Waka de la Shakira. Y dices, ¿qué está pasando aquí? ¿Sabes? Y es una de las cosas que nosotros intentamos proteger o evitar cuando la gente viene aquí. Pero bueno, sí que es verdad que visualmente con la empresa que lo hagas es espectacular. O sea, lo que paisajísticamente es brutal. o sea, estando un poco viendo el tema, sé que he visto como que ahí empezó un restaurante que prácticamente se construyó en la ladera de la montaña para hacer fotos, es decir, para hacer fotos para Instagram. O sea, el único propósito de ese bar era hacerse la foto para Instagram, ¿no? Y que tú, por ejemplo, te quejabas mucho de que, o sea, aparte de que eso tenía que ser protegido por un parque natural, protegido por Vietnam, aparte que están haciendo muchos más, ¿no? Porque como han visto la rentabilidad económica, que básicamente es hacerse 4 fotos y les cobran un canon para poder hacer las fotos, ¿no? Sí. Eso supongo que afectará negativamente a la cultura de la zona, ¿no? Afecta mucho, pero es lo que digo, al final es un arma de doble filo porque simplemente que mucha gente que ha invertido dinero ahí, pues obviamente va a tener ese beneficio. Lo que no se sabe es que esa parte, esa tierra, mucha gente la ha comprado desde Hanoi y alquila o la parte o contrata en malas condiciones a mucha gente para que esté ahí. Y esos miradores, por ejemplo, que se llama Tan Ma, que es muy famoso. Antiguamente era un mirador precioso, tranquilo, y hoy en día han puesto un café, están poniendo tiendas de ropa y hay una moda un poco trending que a mí me horripila, que es que muchas niñas o gente Hmong va allí a este mirador a hacer trenzas a los turistas para que luego les den dinero. Y esa gente, esas niñas no están yendo al colegio. Con lo cual, no es culpa al final del turismo, sino a ti te llevan y tú qué vas a saber. Es el más la responsabilidad por parte de las empresas que estamos vendiendo este tour aquí en Haiyan, saber proteger lo que es el principal identidad del loop, ¿no? De no dañar a lo que son, en este caso, la gente joven o los menores que no vayan a las escuelas porque vayan ahí para que la gente les dé dinero. Y es una cosa que no solo sucede en Haiyan, también en Sapa, que es muy famoso y precioso, sucede lo mismo. Muchas familias envían a los niños a vender pulseras a los turistas y es algo que el gobierno sí que es verdad que está luchando en contra de ello, pero siempre no siempre se puede. Sí, porque tenemos que decir que Daniel tiene una empresa de ecoturismo, ¿no? Que básicamente es lo contrapuesto a los viajes masivos, ¿no? O sea, lo tuyo es más respetuoso con la cultura de la zona, ¿no? Explícanos un poco el proyecto ese que tenéis con tu mujer. ¿Cómo empezó todo el tema del turismo con tu mujer ahí? Porque es curioso, ¿no? Que por lo que he visto, ¿no? Hacéis viajes muy reducidos, y muy ad hoc, ¿no? Y dais empleo a los propios personas de la zona, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo se formó el proyecto? Yo voy a entrar como siempre, como ser honesto. Yo ayudo mucho a mi mujer. A mí la gente hoy en día comparte mi WhatsApp y por el tema de la comunicación en español es más fácil, más cómodo y siempre hay un montón de preguntas, ¿no? Con lo cual es más fácil de responder. Pero la empresa
100% es de mi mujer y de la gente que trabaja con ella, que son nosotros llamamos los líderes, que son la gente que va adelante explicando, los guías, ¿no? Y obviamente son mis amigos, llevo muchísimos años con ellos y yo todo lo que sea apoyar el proyecto de mi mujer y de ellos lo voy a hacer. Y me lo tomo como uno mismo y obviamente estoy muy metido en ello, pero sí que es verdad que me gustaría recalcar que al final la empresa es de mi mujer y de ellos, ¿no? Y entonces la idea surgió en el sentido de que antiguamente Zhejiang sí que era bonito para los miradores, hacerlo poco a poco, pero ahora ¿qué pasa? Está tan masificado que mi mujer decidió, oye, ¿por qué no hacemos lo que nadie hace? ¿Por qué no nos centramos en enseñar lo que es la verdadera magia de Zhejiang, que son las etnias que viven en las montañas? Los paisajes todo el mundo puede hacerlo con cualquier tour. Vas a este paisaje, vas a este, pero vamos a enseñarles qué hay más y vamos a hacerlo de una manera lo más ético y lo más responsable posible. Obviamente, también hay un beneficio por nuestra parte porque tenemos una empresa y vivimos de ello, no nos vamos a engañar, pero sí que es verdad que aunque puedas vivir de ello, puedes hacer algo más para la comunidad y sobre todo en este caso para la ciudad de Zhejiang, que para mí me ha dado muchísimo, me ha dado mucha vida y que menos que devolver el favor que me ha dado toda la gente de aquí y apoyar a mi mujer y a los trabajadores para que, bueno, el proyecto este siga para adelante y tengamos más visiones. Siempre verá que nosotros no hacemos más de 10 personas al día. Sí, es bastante reducido. Entonces, eh, y entonces las rutas, ¿por dónde empiezan las rutas que hacéis más o menos vosotros? Empieza en la ciudad base, que es la ciudad de Zhejiang, empieza desde la oficina y los llevamos, los perdemos por las montañas para descubrir y luego el último día acaba también en la oficina. Y allí la gente pues coge un bus al siguiente destino, porque aquí en Zhejiang lo que es la ciudad en sí, de cara al turismo no ofrece mucho, con lo cual la gente viene, deja las mochilas, se equipa lo necesario para el viaje 3 o 4 días, se hace la ruta, se vuelve y ya se van, porque la ciudad potencialmente para el turismo no tiene nada. Ya. Entonces, sí, básicamente hacéis lo que es. Y eso de la motoloops, eso lo puede hacer cualquier persona en cualquier edad. Es decir, puede ir mi padre de 75 años y subirse a la moto y dar la vuelta por ahí, o hay que tener un poquito más de juventud para hacer eso. Nuestro récord es 78 años. Es decir, depende un poco de la movilidad funcional, porque sí que lo que más sufre cuando vas de paquete es la cadera y la gente muy alta me han dicho las rodillas, ¿vale? Está con las rodillas todo el día así. El culete duele siempre, porque los que conducen no duele tanto, pero los que van detrás de paquete el culete duele más, pero sí que es verdad que la espalda, cintura y rodillas puede ser lo que más sufre. Pero como nosotros introducimos muchas actividades, no estamos todo el día en la moto, haces la foto, moto. Nosotros tenemos pequeños trekkings, visitas las etnias minoritarias y las visitas no son 5 minutos, sino que estamos media hora, 40 minutos, con lo cual lo distribuimos bastante durante el día lo que es el recorrido en moto. Así la gente pues tiene más actividades, estira piernas, camina un rato y es lo que nosotros proponemos. Pero sí que es verdad que es un tour que se hace en moto y horas en moto se va a estar. Bueno, a ver, lo que son moteros no nos importa. Lo que te he comentado antes, ¿no? Era, el problema para el español, por lo menos, es que tenemos una especie de conflicto ahí con los carnets, ¿no? Si quisiéramos hacer, o sea, que nos llevara el guía delante con la moto y nosotros detrás con la moto, se podría hacer para un español sin ningún problema policial por medio, porque he entendido que tenemos diferencias de concepto en el carnet internacional y que no es válido en Vietnam nuestro carnet. Sí, es correcto. A ver, hay que entender que dentro de Vietnam se puede hacer lo que uno quiera, ¿vale? Tanto que sea ilegal o que sea legal. Eso ya depende un poco de la responsabilidad de cada uno. Si me permite explicarlo, es que si tú vas a la DGT de España, España te da, por ejemplo, un convenio que es, en la primera página aparece 1949, ¿vale? Y aquí en Vietnam está aprobado el convenio de 1968, con lo cual los convenios son diferentes. Antiguamente esto ni se sabía. Esto ha pasado a raíz de que el loop se ha hecho más famoso y ha habido gente que ha tenido accidentes y algunos han muerto.
¿Y qué sucede? Al conducir con un convenio diferente, estás conduciendo de manera ilegal, con lo cual ningún seguro médico te va a cubrir cualquier tipo de accidente que tengas. O sea, imagínate, si tienes un accidente grave que tienen que rescatarte, los seguros médicos no te van a cubrir, con lo cual lo vas a pagar tú con tu propia dinero. Y antiguamente esto no era tan famoso, pero ahora la policía lo sabe. Y si tienes un accidente, te van a denunciar. Entonces ahí puedes tener bastantes problemas. Y si das a alguien en la carretera, ya, bueno, ya no quiero saber lo que te puede pasar, pero puedes tener problemas con la ley muy graves. Pero como he dicho, poder se puede. ¿Por qué? Hay empresas que les da igual el tema que tengas un seguro o no, porque al final les da igual. Si te para la policía te va a multar. Te va a multar entre 100 y 150 euros, que está ahora la multa. Pero puedes continuar. Y con lo cual depende de cada uno. En este caso, nosotros somos una empresa federada y nosotros no podemos dejar que alguien conduzca sin los carnets correctos, porque al ser una empresa federada, si dejamos conducir a alguien ilegalmente en nuestra empresa, se nos cae el pelo, porque nosotros sí Claro. que tenemos unos seguros y tenemos unas protecciones, con lo cual no podemos alquilar de manera ilegal. Pero poder se puede. Hay empresas aquí que te van a dejar. Depende un poco de lo que uno quiera. Claro. Entonces, para el español, ¿habría alguna manera, digamos, desde, no sé si lo sabes, no sé, por preguntarte, desde aquí, desde España, de poder hacerlo legalmente en Tailandia? No sé, alguna forma de decir, bueno, quiero ir allí y quiero hacerlo bien y no quiero. Porque, claro, la diferencia, porque, por ejemplo, los franceses pueden conducir legalmente en Sí, Vietnam. los franceses le tienen la del 68. Y en Inglaterra, por ejemplo, en Inglaterra, cuando tú vas a tráfico, puedes pedir que te den el convenio o del 49 o del 68. Es algo que es muy curioso. En España hoy en día solo se da el 49 y no hay ninguna manera legal de nosotros, en este caso como españoles, poder acceder a la licencia correcta para Vietnam. Porque el único país que te puede dar lo que es la licencia internacional es tu propio país. Pero tu propio Vale, país, que en este caso que es España, no estamos dando la del 68, con lo cual los españoles legalmente no podemos. vale, También te digo más allá. Esto que está sucediendo sucede más en la zona en que yo vivo, que es el Ha Giang, porque es un sitio famoso para ir en moto. En el resto de Vietnam apenas te van a parar y te va la policía, te va a hacer como mucho que soples por el tema del alcoholímetro. Pero aquí en Ha Giang las cosas son muy diferentes porque hay mucha gente que tiene muchos accidentes, muchos. De verdad, yo llevo aquí 10 años y no merece la pena, no merece la pena arriesgarse. pero siempre es interesante sacarse el carnet internacional para, aunque sea en Vietnam, siempre será mucho más diferente, ¿no? Que si vas, A nivel legal bueno, no. A nivel vale, legal vale, en Vietnam está por vale, el vale. 68, con lo cual. Vamos, Daniel, dímelo, no se puede conducir moto. No, pero quiero que la gente entienda que yo no puedo, yo no quiero decir no cuando realmente hay mucha gente que lo está haciendo. Yo siempre digo el Vale, mensaje de que legalmente no, pero al final nosotros somos adultos y tomamos las decisiones que nosotros queramos. Es decir, posible es, depende de lo que tú quieras escoger. vale. Ya me queda claro. Cachis. Bueno, pues vamos allá. Claro, me has comentado antes, ¿no? Que el loop que hacéis vosotros en particular, o sea, la diferenciación que hacéis del viaje es ir, digamos, a nivel cultural, ¿no? Y meteros más en el tema de las etnias y tribus, ¿no? Entonces, aquí tengo apuntado un poquito porque lo he estado mirando. Sí. Eh, y vamos a un poco a desgranar un poco las diferencias, ¿no? Entre las tribus, ¿no? Que hay, que más o menos que hay por la zona, ¿no? Porque, claro, no siempre están demarcadas en una zona en concreto, porque hay tribus que o sea, o etnias que están dispersas por toda Asia, ¿no? En las fronteras, ¿no? Entonces, la primera que estuve mirando fue la etnia de Tai, que es más o menos que está por ahí. ¿Qué, qué características tiene exactamente esta etnia, ¿no? O sea, el folclore y todas estas cosas que. La etnia Thai, que además es la etnia de mi mujer, yo estoy rodeado de Thais. Normalmente lo que ellos tienen siempre se han puesto cercanos a ríos porque el principal alimento de ellos es el arroz.
con lo cual el cultivo tiene que ser abundante y el agua tiene que ser muy abundante para poder suministrar suficiente agua a los cultivos de arroz. Entonces los Thai, por ejemplo, las cosas que tienen típicas, las casas son siempre elevadas, porque al estar siempre cercanos a ríos, en la temporada de lluvias las riadas son frecuentes, con lo cual tener elevación les protege una posible riada. Los colores típicos, por ejemplo, entre los Thai es o todo azul o todo negro. Sí que es verdad que hoy en día esto se pierde porque las nuevas generaciones no quieren vestir así. Pero el tema es que los Thai no tienen una cultura fuerte de hacerse sus propias ropas, con lo cual ellos lo que hacían es teñir las ropas con la planta del índigo. El índigo, si tú lo frotas, azul. ¿Que lo quieres negro? Estate 2 o 3 días. Con lo cual los Thai, casas elevadas, ropas mayoritariamente oscuras, aunque se va perdiendo, y siempre cercanos a ríos. Pero, por ejemplo, algo muy bonito entre las diferentes etnias es que cada etnia tiene su lenguaje. Los Thai, o sea, hablan vietnamita, porque hoy en día hay que trabajar en Vietnam y el vietnamita se necesita, pero su dialecto o su lenguaje es Thai. Los Hmong hablan Hmong, es decir, que cada etnia tiene su lenguaje. Lo que sí que es verdad que es súper complicado. De hecho, el Thai y el vietnamita es como el español y el vasco. Es que son súper diferentes. O sea, que no, que, o sea, que hay que digamos, el idioma común para poderse entender entre Vietnam es el vietnamita y después ellos cada tienen su idioma particular, ¿no? Como, pues Y bueno, luego sí aparte de que esto, tienen pequeños luego rituales, por ejemplo, los Thai siguen mucho lo que es la luna llena para hacer ofrendas, para hacer recordatorios a los ancestros, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que más se diferencia son las ropas, son los lugares, por ejemplo, los Thai cercanos a ríos, con lo cual siempre más bajos en las montañas. Otros, como los Hmong, siempre se han puesto mucho más para arriba, con lo cual también hay diferencias de altura, depende de las etnias. pero en temas rasgos físicos, ¿se nota la diferencia mucho o es simplemente a nivel cultural? Wow, eso sí que es verdad que muchas personas me lo han preguntado. Es que es muy difícil porque para mí lo que yo veo más es una diferencia, sobre todo en la manera de vestir y en la manera de que ellos hablan, porque yo llevo aquí mucho y lo veo. Sí que es verdad que, por ejemplo, los Hmong, que se cree, no lo verifico, se cree que vienen de la parte de China y se asentaron en las montañas, tienen como un poco los rasgos un poco más en los ojos, más, por decirlo de la manera sin ofender a nadie, Sí, achinados o más sí. pequeñitos, y los Thai como que tienen los ojos un poco más abiertos, más grandes. Quizá te podría decir esto como rasgo físico, ¿no? También, por ejemplo, los Hmong tienen tendencia a ser un poco más de estatura más baja que, por ejemplo, los Thai, que son un poquito más altos, pero obviamente hay excepciones, ¿no? Pero más o menos yo me encaminaría por ahí las diferencias que yo veo más físicas. O sea, más bien temas culturales, ¿no? Lo que te has dicho antes, ¿no? El tema de la ropa y todo esto, ¿no? Para Sí. diferenciar un poquito, ¿no? Y a nivel culinario, o sea, ¿hay muchas diferencias culinarias entre las tribus o te lo digo pues es que yo siempre voy al tema de la comida, pero, Ya. pero porque me gusta probar cosas nuevas, ¿no? Entonces, ¿hay mucha diferencia, por ejemplo, entre varias las tribus o básicamente es una base culinaria vietnamita? A ver, es que es diferente. Lo que es la comida vietnamita está muy buena y hay muchos platos diferentes, ¿no? Pero el problema de Haiyan es que, como siempre ha estado arriba de las montañas y antes era muy difícil la comunicación, mayoritariamente todas las etnias que viven aquí, los principales alimentos son los que ellos cultivan, que suelen ser arroz, el maíz, pollo, vegetales, tofu, con lo cual sí que es verdad que, por ejemplo, hay platos típicos de los Thai, que puede ser, por ejemplo, el sticky rice, que hacen un montón de sticky rice, le dan formas, y hay unos pasteles que se llaman el chung cake, que están muy buenos. En los jamón, por ejemplo, un plato típico le llaman el nem nem, que es el intestinos del cerdo, ¿vale? Que a nosotros no nos gustaría mucho, pero sí que es verdad que los jamón comen muchas cosas de los cerdos
internas, porque al final antiguamente no había tanta superávit de comida, ¿no? Por ejemplo, los jamón, que al vivir muy arriba en las montañas, el tema de cultivar para ellos siempre ha sido muy difícil porque al no haber tanta agua, el arroz no es tan común, con lo cual plantaban mucho maíz. De hecho, mi mujer, si me lo permites, tiene un modismo vietnamita que dicen que los hamong hacen florecer las rocas. ¿Por qué? Al estar siempre arriba de las montañas y algunas son muy rocosas, lo que hacían es poner tierra en las rocas para hacer capas de tierra y luego poder plantar cerca de las rocas, por ejemplo, el maíz, que crece mucho más rápido. Como una pequeña curiosidad. Sí, no, eso, pero es curioso, ¿no? Que esa práctica, por ejemplo, de donde yo vengo, o sea, de la zona de mis abuelos también se hacía, porque se hacían lo que se llama los barrancos, ¿no? O sea, las faldes, no, en Valencia no. Y en mi pueblo, que también es muy montañoso, también tiraban de los ríos, de los cauces de los ríos, tiraban arena, o sea, tierra, para poder hacer bancales, que se llaman, ¿no? Pero es curioso que, que la gente se busque la vida, ¿no? Pues bueno, al final hay que sobrevivir. Hombre, sí, y sobre todo en esas épocas había que hacer algo, ¿no? Vamos a otra tribu que también he leído sobre los Dao. ¿Qué diferencia hay entre los Dao, los Tai y los Hamon? ¿Qué diferencia hay? Mayoritariamente las diferencias a veces suelen ser, aparte de culturales, pero para nosotros, que por ejemplo, o para la gente que venga a Vietnam y esté 2-3 semanas, que es muy difícil aprender lo que es las partes culturales y las tradiciones, lo que más fácil va a ser para ellos de reconocer es el tema de las ropas. Luego entramos más. Pero al final, por ejemplo, los Thai, como muchos es muy soso. Es todo liso y es azul y negro mayoritario. Los Hamon son muy coloridos, tienen muchos colores, tienen naranja, amarillo, rojo, verde, colores muy vivos, les hacen bordados. Es bastante, el tema de la ropa está bastante ligado a su cultura, porque ellos mismos plantan cáñamo, que parece marihuana, pero no lo hacen para fumar, lo hacen para hacer las ropas. Los Zhao, lo mismo, ellos sí que hacen sus propias ropas, pero se diferencian más porque sí que son ropas como más lisas, pero los bordados o lo que son las tilas les ponen como más colores y luego tienen muchos pañuelos. Y los pañuelos sí que los decoran con un montón de cosas y pendientes. Pero dentro de los Zhao hay muchísimos. Los más famosos son los Red, que son rojos, los Red Zhao, que se diferencia porque tienen los pañuelos siempre rojos. Y en los Zhao ellos pueden interpretar símbolos chinos y muchos de ellos hoy en día, yo tengo amigos Zhao que me hablan chino, porque antiguamente mucha gente de los Zhao, al estar cercanos a China, porque siempre están muy cercanos a China, mucha gente de los Zhao iba a trabajar a la parte de China y luego volvía a Vietnam con el dinero. O sea pero hay una, o sea, hay una, digamos, partición cultural fuerte, es decir, me refiero a que cada etnia tiene una zona en concreto o es una mezcla. El tema es, las diferencias al final fueron más el tema de, ¿cómo decirlo?, de la zona geográfica en las que ellos han vivido. Los Thai, por ejemplo, no es una etnia que huyera por ejemplo, de China. Se cree que vienen más de la parte de Birmania, la parte de Myanmar, por allí, se pusieron siempre cercanos a ríos. Los Hamon se cree que huyeron mucho de lo que es la invasión china, por eso se ocultaron arriba todas las montañas y han tenido una vida más complicada. Los Zhao se cree que vienen de la parte más de China, pero tirando al Tíbet, y se pusieron entre, digamos, no tan altos como los Hamon, porque no estaban perseguidos, pero tampoco tan bajo cerca de las ciudades. Pero, por ejemplo, tienen muchas similitudes entre las etnias a nivel de agricultura, a nivel, por ejemplo, de las familias, de que son bastante, digamos, antiguamente patriarcados, es decir, que las mujeres van a vivir con el hombre, siempre viven en la misma casa, pero al final las diferencias suelen ser pequeñas culturales de la manera que ellos
ofrecen algo a los ancestros, algunos rituales, por ejemplo, del bebé, que cuando tiene un mes, los Dao hacen una especie de fiesta del bebé muy grande, donde hacen música, donde hacen ofrendas a los, digamos, no a unos dioses, sino a unas deidades para proteger al bebé, para proteger a la casa, pero son creencias muy personales que al final no todo el mundo de las etnias la va a compartir, porque hoy en día hay muchas cosas que cambian. Por eso yo siempre digo que lo que vamos a diferenciar nosotros más fácilmente van a ser las ropas y el estilo de casa. Por ejemplo, los Thai son casas elevadas, sin embargo, los Zhao, como viven más arriba y no se han puesto cercanos a ríos, las casas suelen solamente de un piso y están todas cerradas porque al estar siempre viviendo muy arriba hace mucho frío y lo cerraban todo para que no entrara tanto frío. Solo había una puerta en el medio. Bueno, ostras. Vaya. Y ahora ya, pues hablamos ya de la mítica tribu etnia Sí, de los Hamon, ¿no? los jamón. Que ya te contaba antes que sale en una peli, ¿no? O sea, me parece entender que hubo mucha inmigración en Estados Unidos, ¿no? En la época de Vietnam, de la guerra, ¿no? Sí. Eh, dime, ¿qué de particular tiene esta etnia con respecto al resto de Vietnam? Aparte de vivir casi en las montañas ahí perdidos en las manos de Dios. Aparte de eso. Los Hammonk es una ña muy particular porque son de las más famosas y el hecho de que sea sido de las más famosas es también porque, por ejemplo, el tema de las ropas son muy llamativas y eso también pues llama bastante el ver cómo lo decoran, ¿no? Pero, por ejemplo, dentro de los Hammonk se dividen en 4 subgrupos. Están los White Hammonk, Black Hammonk, Flower Hammonk y los Green Hammond, ¿no? Y dentro de cada subgrupo tienen sus pequeñas cositas, pero lo que les diferencia más a los Hammond es que son una tribu que son, una etnia, perdón, que son bastante orgullosos de ser Hammond. No, si vas a Sapa, por ejemplo, hay algunos Hammond que dicen que ellos no se consideran vietnamitas, que se consideran Hammond people, que no quieren ser parte de Vietnam. Pero estamos hablando de pequeñas excepciones, todo el mundo es vietnamita hoy en día. Pero sí que los Hammond es una etnia que culturalmente quieren proteger mucho lo que ellos tienen y eso es muy bonito de ver, ¿no? Por ejemplo, aparte de lo que te he contado, que al vivir arriba, pues tienen más dificultades en el tema de la agricultura. Es una etnia que ha sufrido mucho a nivel cultural por el tema de que al estar muy arriba y hacer mucho frío, no se puede plantar grandes cantidades a veces de vegetales o de arroz, con lo cual ellos han comido mucho siempre maíz. El maíz se planta fácil, aguanta el invierno y encima las hojas las puede quemar cuando hace mucho frío. Porque a veces se han puesto muy arriba en montañas rocosas que no había grandes bosques para quemar. Por ejemplo, madera, ¿no? Y a la diferencia que los Thai, por ejemplo, tienen los water buffalo, no sé si lo saben, ¿no? Los búfalos, en Sí, la de parte agua. los Hammond tienen más vacas, ¿vale? Para que les ayuda más para el arado, porque cuando los water buffalo necesitan agua y arriba no hay tanta agua. ¿En qué más se diferencian los Hammond? En las casas. Las casas de los Hammond son como parecidas a los Dao, pero aún son mucho más cerradas. Y ellos siempre tienen el fuego cercano a las habitaciones, porque hace mucho frío. Con lo cual, el fuego siempre estaba, digamos, cerca de las habitaciones. Y si tú entras a una casa Hammond real, vas a ver que todas las paredes por dentro están negras. Eso es a consecuencia del humo, porque ellos hacen mucho frío en invierno. A veces aquí arriba donde nosotros dormimos, que dormimos con los Hammond, hemos llegado a 1 o 2, 3 grados por la noche. O sea, eso es una zona asiática, es muchísimo, claro. Eso es una diferencia brutal. Y tienen una vida dura. Y luego, los Hammond, entre ellos mismos, porque se dicen ellos mismos, que son los mejores músicos de todo Vietnam en cuanto a las etnias. Tiene un instrumento con flautas muy típico que ellos lo tocan. Y normalmente eso se toca para un funeral, para una boda. Antiguamente también se decía la leyenda, que eso no sé si es cierto, para conquistar a la mujer.
que puede ser, ¿no? Pero me refiero que ellos Hombre, mismos se consideran unos músicos excepcionales. bueno, jo, pues vaya, vaya. Qué bien tener tanta confianza en un mismo, tú. Sí, Pues no, además, si estás interesado en esto, los Hammond tiene una historia muy chula, que es que aquí hay Won Wan Chik, que fue el líder, o le llamaban el rey de los Hammond, que en Hajiang se hizo muy famoso porque expulsó a los chinos de esta zona, y con lo cual se hizo muy fuerte porque luego empezó a vender y cultivar opio para vendérselo a los franceses, con lo cual se ganó el favor de los franceses y estableció digamos, un pequeño reino Hammond y a este señor le dijeron que era el rey de los Hammond porque se sublevó contra los chinos que había aquí, que se llamaban el Black Friday chino y los expulsaron de Vietnam, con lo cual los Hammond son muy orgullosos. tenemos que comentar, para la gente que no lo sepa, que Vietnam en los años 50 fue un protectorado francés, ¿vale? Hasta que los expulsaron los propios vietnamitas y es cuando vino también la movida de los estadounidenses. Y bueno, pues bien, joder. No, hay mucha información. A mí es que me gusta mucho la historia. Podemos estar aquí hablando de esto. Te he intentado Es interesante. resumir un poquito, pero bueno. No, es interesante, ¿no? La historia de Vietnam es interesante porque ha pasado por muchas etapas, desde reinos, ha habido repúblicas, ha habido de todo, ha habido una guerra con los franceses, ha habido una guerra con los estadounidenses, se partió la mitad del país, hubo una zona norte, una zona sur, Sí. después fue un tipo de política comunista 100%, ahora es más bien un comunismo más aperturista, ¿no? Entonces, un poco, ¿no? Ha habido de todo, un poquito, ¿no? Sí. Bueno, entonces la economía, o sea, para acabar este bloque ya de Sí. Hayat, la economía de la zona es totalmente agricultura, ¿no? Bueno, antiguamente mi mujer me contó cuando yo vivía aquí que Haiyan, la provincia, era una de las más pobres de Vietnam por aquella. Sí que es verdad que el turismo, esto lo ha cambiado radicalmente, radicalmente. Haiyan se ha desarrollado mucho gracias al turismo, porque viene mucha gente y el turismo mueve muchísimo dinero. Pero sí que es verdad que al ser un sitio donde había muchísimas etnias minoritarias, el principal trabajo antiguamente, la principal supervivencia era la agricultura, ¿no? La agricultura siempre fue muy importante y hoy en día el turismo. Y ahora mismo también han abierto hace cosa de 4 o 5 años una carretera nueva para facilitar el turismo, perdón, para facilitar el comercio entre China y Vietnam. Hay una carretera que pasa por aquí ahora y estos días se ven muchos camiones de comercio entre Vietnam y China. Pero esto es pagado digamos, por el gobierno vietnamita o pagado por el gobierno chino, la carretera esta. La carretera esta la ha pagado el gobierno vietnamita porque le interesa para el comercio con China. Sí, sí. Claro, claro. Que es la duda. Digo, que esta cosa. Eh, bueno, pues vamos a, como sé que tienes mucho tiempo, que tienes que atender a la gente, vamos a pasar ya al tema de, aparte de Haiyan, el resto de Vietnam, ¿qué podríamos ver? Tú que vives ahí, cosas curiosas, ¿no? Cosas que digas, Polines, esto no sale en mi web de cosas curiosas de Vietnam, pero sí que es interesante pasar por ahí o verlo. Porque claro, como es un país alargado, tipo Chile, ¿no? Para tener una referencia, o sea, son distancias enormes, ¿no? ¿Cómo viajar? O sea, aparte del tren, ¿cómo viajar fácilmente por Vietnam? Yo pienso que el bus nocturno, para la gente que, por ejemplo, quiere viajar 15 días, ¿no? Que al final es un país muy largo, como tú dices, y las distancias son muy largas porque las carreteras no son las mejores, los buses nocturnos funcionan muy bien para moverse de una ciudad a otra. Y luego, a pesar de lo que he dicho, el tema de las motos, yo pienso que alquilar una moto para
visitar un lugar alrededor de ciertas zonas que queremos visitar, pues es la manera más práctica hoy en día de moverse. Sí que es verdad que cada vez hay más tours para mucha gente que no sepa conducir y eso facilita las cosas, pero en fin, para moverse entre ciudades, para mí, con poco tiempo, bus nocturno es lo mejor. Y luego para descubrir cada zona, pues puede ser un pequeño tour o coges una moto y exploras un poco los alrededores. Hay sitios básicos como Halong Bay, como Ninh Binh Tamcock y Hanoi o Sapa, que aparecen en todas las guías. A nivel personal, a mí me encanta un sitio que se llama Mai Chau, que es M-A y latina, espacio C-H-A-U, que es precioso. Si la gente lo quiere mirar, Mai Chau para mí es muy, muy bonito. Y luego una cosa que nadie visita está entre Ninh Binh y Hue. Hay un sitio de un parque nacional que se llama Phong Nha, P-H-O-N-G, espacio B-A, Phong Nha, que es precioso. Hay un montón de cuevas para investigarlas, para meterte ahí. No hay mucho turismo hoy en día, con lo cual para mí es un sitio muy top para visitar. Este sitio que tú no, impronunciable que nos has contado, eh, ¿qué podemos ver ahí? Por Bien, hacernos una idea. la de Mai Chau es de muy fácil acceso porque solo está a 3 horas y media, 4 de Hanoi, y allí hay un montón de campos de arroz, que no solamente en Sapa, sino en Mai Chau hay muchísimos, y luego hay un montón de montañas también que te puedes pillar una moto chiquitita o mucha gente va en bici y se hacen los alrededores. Hay un montón de ríos, hay una cascada también, y lo bonito es ver también las etnias. Hay etnia Thai, ahí también están los Dao, creo que ahí también hay, con lo cual es un sitio, una alternativa, por ejemplo, a Sapa, que hoy en día está muy masificado, y Mai Chau para mí es un sitio precioso para hacer montaña, trekking, perderse por la selva y o simplemente relajarse en un homestay o en un hotel ahí chulo en la montaña. Y luego Foña, que es la de las cuevas, ahí tiene que ser un poco más aventurero, porque las cuevas para acceder a ellas son largas, son enormes, y entonces hay que estar un poco más fuerte físicamente. Bueno, ojo, nos tomamos nota. Bueno, pues en mi caso ya te llamaré. Bueno, y ya para un poquito, aparte de, vamos a ya un poco concluyendo, aparte de haber estado por Vietnam, ¿qué otros países de Asia serían interesantes? Imagínate que decimos, vamos a ir, porque claro, es un viaje desde Europa, es un viaje de ¿cuántas horas son? ¿Es un día o son 2 días para llegar a Vietnam? ¿Cuánto tiempo tardas en llegar desde Europa hasta Vietnam, más o menos? Hoy en día depende un poco de la aerolínea, pero mínimo es un día, porque entre que vas a Doha o vas a Abu Dhabi, o también ahora hay conexiones desde Pekín con Air China, pero un día de viajes. Y, y que una vez estás en Vietnam, ¿qué países más nos recomendarías aparte de Vietnam? Imagínate que tienes ahí 2 meses sueltos, cosa improbable, pero dices, bueno, pues ya que estoy, aparte de Yo, Vietnam, yo voy a apostar por dos países que uno sí que se está poniendo de moda, otro no tanto, pero he viajado bastante. No, ahora no soy aquí el mejor viajero del mundo, pero a mí un país que siempre me ha impresionado ha sido Mongolia. Yo creo que no he visto nada igual en mi vida. El tema de los paisajes infinitos, de una vez te vas de lo que es Ulan Bator, que es la capital, y te vas a la estepa y conoces a los nómadas de allí, es una experiencia que es brutal, brutal. Yo cada vez que pienso en Mongolia me encantaría volver. Es un país que no es nada fácil viajar, o al menos cuando yo fui hace 14 años no fue fácil, pero supongo que ahora habrá mejorado. Pero Mongolia para mí, si podéis, pero vamos, ipso facto. Y luego otro país que es muy grande, muy diverso, pero a la vez un choque cultural precioso es China. China es sí. una Joder, pasada. no me digas eso, hombre. No me digas eso. Los países que quiero viajar, no me lo digas, hombre. Joder. A mí Bueno, China bueno. siempre me ha impresionado muchísimo. Es que es enorme, ¿sabes? Y hay cada sitio que dices, wow. Sí, sí. Además es que ahora
está con el tema bollante que está China, o sea, es, aparte de que es más sencillo viajar digamos, para un europeo, sobre todo para un español, porque ya te dan un visado de 15 días y creo que si lo quieres alargar un poco más, no hay mucho, no hay mucho problema, sobre todo para españoles, ¿no? Aparte Eh, es que tiene una diferenciación cultural brutal, desde o sea, las regiones son totalmente diferentes, o sea, en cultura, Cocina, sí. alimentación, forma de ser, o sea, puedes estar en una ciudad del siglo XXV que te vas a 4 o 5 horas de ahí y estás en la China feudal, ¿sabes? De los emperadores, ¿no? O sea, es brutal, ¿no? O sea, tiene una historia cultural increíble, ¿no? Sí, no, no, China, te digo, si alguien está interesado, yo siempre lo recomiendo. Es un país muy bonito. A ver, que Vietnam también lo es. Vietnam, yo pienso que es un país que la gente viene aquí y la gente es muy cercana. Sí que es verdad que a lo mejor los chinos, no en todas partes, pues son un poquito más cerrados y los vietnamitas son como muy abiertos, muy alegres, siempre con una sonrisa. Y eso es una de las razones también por la cual me gusta vivir en Vietnam. Que a pesar de que al principio he dicho que el tema del contacto sí que es verdad, pero es que ellos son muy abiertos, son muy, muy cálidos, los vietnamitas son increíbles. Bueno, son como los mediterráneos, ¿no? De Asia, ¿no? Más o menos. Sí, pues vamos a decirlo así. Bueno, pues, ¿y qué planes tienes tú para el futuro, más o menos, aparte de vivir en Vietnam, ¿no? La verdad que por la manera que yo soy, vivo bastante el presente. Obviamente hay que mirar para un futuro. No lo sé qué voy a hacer. De momento yo estoy contento, estoy feliz aquí, tengo una vida, tengo un trabajo. Sí que echo de menos muchas cosas en España, mi familia, mis amigos, obviamente. En el futuro incluso nos planteamos si ir a España, pero no lo tenemos del todo claro. Hay muchas cosas que nos gustan más de España, hay muchas cosas que queremos estar aquí. Con lo cual, de momento, hemos hablado y hemos dicho, ¿estamos felices ahora mismo aquí? Sí, Sí. pues de momento aquí nos quedamos. Pues claro, es normal. Bueno, pues nada, no te quiero quitar más el tiempo. Os voy a dejar aquí abajo, os voy a dejar todos los enlaces de Daniel y de su empresa y tal, para que puedas ponernos en contacto, toda la gente de habla hispana. Y nada, pues nada, si te quieres despedir, Daniel, despídete y ya. No, muchas gracias por darme esta oportunidad. Es la primera vez y que tengo una entrevista así online. Estaba un poco nervioso, Hombre, pero ha sido iba a guay, ir ha a sido guay. Vietnam, pero me pillaba un poco lejos, me pillaba un poco lejos. No, la verdad que, a ver, que yo también viene aquí, pues, sí me ha sido un poco bala perdida en mi año, pero bien, al final, sí, todas las conversaciones así, al final son guays porque hablamos, comentamos cosas, tú me preguntas, yo te contesto, y con lo cual es guay y es muy ameno y a mí me ha gustado, yo me lo paso súper bien, así que muchas gracias. No, gracias a ti. Pues nada, nos despedimos. Nada, como siempre digo, buen viaje y buena suerte. Chao.